furioso, a cualquiera le puede suceder. Pero íbamos en el camino, veníamos de una actividad, justamente el día de la juramentación, y un cachorrito se le soltó, no a su dueño, sino el dueño entró a comprar algo a un supermercado y se lo dio a agarrar a alguien. Tenía su bozal y todo. Pero el perrito se le soltó a la persona que lo tenía, y en ese momento justo nosotros íbamos pasando y uno de las personas que nos acompañaban, pues le dio un golpe al perro. Entonces nosotros lo recogimos, lo llevamos al veterinario, y yo le pedí en el grupo, ¿verdad?, oración a ustedes por ese perrito. Ustedes lo leyeron. Porque no aparentaba que estaba tan malito, pero sí lo estaba. O sea, tenía un problema de riñón, de vaso, una cosa tremenda. Y cualquiera pensaría que nada más era la patita. Bueno, pues Kobe tiene ya, creo que mañana le van a dar de alta, pero hubo que intervenirlo, una serie de cosas. Y en ese proceso, porque a veces uno le hace la historia a las personas y algunos hasta se ríen. ¿Cómo va a ser un perrito? ¿Qué sé yo qué? Y el Señor me recordó la palabra que decía: Dios, mira cómo se cumple la palabra del Señor. Mira las bestias del campo, los lirios, las aves del cielo, y aún de ellas Dios tiene cuidado. Porque eso pasa, pero quizás no lo vemos, o es que quizás no sé si es que nosotros no nos interesa tanto, como que no miramos mucho para allá. Pero realmente Dios tiene cuidado de toda su creación. Y yo decía, Señor, gracias, porque realmente nosotros deberíamos ser instrumento para que también la creación de Dios pueda ser mantenida, sea guardada y tener conciencia cuando pasan ese tipo de cosas. Pero es así como Dios tiene cuidado de nosotros. Y también me trajo a memoria el momento en el que Dios pidió a Noé que entraran en el arca de 2 en 2 las parejas de los animales en el diluvio. Y de eso quiero compartirles en esta mañana, hermanos. Bueno, pues vamos a ir al capítulo 6 del libro de Génesis. Capítulo 6 del libro de Génesis. Y ahí vamos a ver, hablando de la maldad de los hombres. Esta semana hemos estado escuchando noticias difíciles, catastróficas, ¿verdad que sí? Y uno se pregunta, Dios mío, pero ¿cómo pueden pasar ese tipo de cosas? Situaciones que cuando usted las lee en las noticias, se siente completamente paralizado, perplejo, y puede llegar la maldad del hombre y de la mujer a tanto. Pero sí, eso no es desde ahora, desde los tiempos antiguos, la maldad del hombre ha estado latente en la tierra. Y eso nos demuestra a nosotros en el capítulo 6 del libro de Génesis, en ese capítulo 6. Entonces, a nosotros se nos presentan muchas situaciones, y esas situaciones se pueden presentar por malas decisiones nuestras o por decisiones de otros que nos afectan a nosotros, no necesariamente porque nosotros así lo decidimos. Y nos hemos visto en encrucijadas y situaciones difíciles. Y es ahí cuando el Señor entonces nos habla y trata con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros poder salir de situaciones y de diluvios que llegan a nuestras vidas? ¿A cuántos han sentido que se están ahogando? Que la cosa está el agua al cuello, que ya no encuentran más que hacer. Eso pasa. Pero Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros, de esperanza y de bendición. Y aquí en el capítulo 6 dice que la maldad de los hombres estaba en la tierra. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los ojos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos años? 120 años. Ustedes recuerdan a Matusalén, y por eso decimos más viejo que Matusalén. 900 años, o sea, va de 900 a 120. El Señor tenía que estar muy quillado y bien molesto, porque realmente era algo insostenible lo que estaba pasando. Dice el verso 5, vamos a saltar al verso 5, lo del 4 lo vamos a dejar porque es un poquito más complejo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo al mal. ¿Y qué pasó con Dios? Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué pasó además de que se arrepintió? Wow, le dolió en su corazón. Qué palabra, ¿eh? Le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Wow. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Estaba ocurriendo en la tierra para que Dios se arrepintiera y que le doliera en el corazón.
Pero en medio de ese mal, de esa maldad de los hombres, del tormento que se estaba produciendo delante de Dios, entonces dice la palabra de Dios que él se acordó de una persona en específico, en medio de su molestia, y mira al Señor y dice, dice que se acordó de Noé. El verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, déjame bajar a conversar con Noé, porque yo no puedo hacer esto sin avisárselo, se lo voy a avisar. Y entonces baja y le dice a Noé, mira Noé, tengo algo que comunicarte. El verso 13, he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y cuando le comunica eso a Noé, ¿qué le respondió Noé al Señor en ese momento? ¿Él le dio alguna respuesta? ¿Ustedes ven alguna respuesta ahí de parte de Noé? Ustedes recuerdan que en una ocasión Dios iba a destruir la tierra, ¿verdad? Y hubo alguien que sí le dijo, mira, pero ¿y si tú encuentras uno? ¿Y si tú encuentras dos? ¿Y si tú encuentras cuatro? ¿Quién fue ese? ¿Y si Abraham de una vez se puso, pero Señor, pero Dios, pero Jehová, espérate, mira. No, Noé no dijo nada. Se quedó ahí escuchando lo que Dios le había dicho. Entonces, es decir, que la maldad del hombre se había tornado totalmente inconcebible. Y el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 37, nos dice eso. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No hay tanta diferencia en los tiempos de Noé con los tiempos que estamos viviendo hoy en día. La gente sigue de continuo al mal. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, las atrocidades, todo lo que el hombre concibe en su mente, lo lleva a su corazón y luego lo da por hecho. Lo hace práctico, y lo mismo está sucediendo en nuestros tiempos. Es algo terrible lo que está pasando, la maldad del hombre de continuo. Y ahí Dios entonces habla con Noé y le dice, mira, como yo voy a destruir la tierra de todas maneras y te estoy viendo a ti, ve, construye un arca. Y le da instrucciones específicas a Noé para que construya esa arca. Y hay momentos de la vida en que nosotros nos encontramos amenazados también por diluvio, como pasó con Noé. Noé estaba amenazado por un diluvio. Y muchas veces nosotros también nos encontramos amenazados por diluvio que vienen de repente a nuestra vida. Hay situaciones de diluvio que a veces se nos avisa y uno más o menos va haciendo los preparativos, pero hay situaciones que vienen repentinas. Entonces, ahí Dios le da una instrucción a Noé y le dice, vas a construir un arca. Cuando Dios nos da instrucciones a nosotros, a nuestra vida, ¿estamos prestos a construir también tal y como Dios nos manda? ¿O simplemente comenzamos a rebatir? No, bueno, lo que pasa es que tú me dijiste que le pusiera esta medida, pero yo creo que esta medida es mejor. Me dijiste que comprara tal tipo de madera, pero yo entiendo que la madera que le va a eso es esto, porque mire, esa madera se pudre, y si esa madera le cae agua y comienza a gotear por ahí, y si esa madera no sale resistente, y comenzamos a contender con Dios cuando Dios nos da instrucciones para nosotros construir el arca para salvarnos a nosotros de toda situación. Pero Noé no hizo eso. Entonces comenzamos a reestructurar las cosas de acuerdo a nuestro parecer. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Imagínense que Noé no le haya hecho caso a Dios y que él haya variado algo de las instrucciones que Dios le dio. ¿Cómo hubiese salido la situación? No, pero él hizo lo que Dios le mandó. Pero nosotros somos expertos en eso. Que Dios nos manda a caminar de una manera en nuestra vida y nosotros entendemos que esta instrucción que Dios nos ha dado, de repente nos olvidamos de ella y decidimos caminar hacia donde yo entiendo que es mejor. Bueno, porque yo necesito tal cosa, porque me hace falta tal cosa. Y aunque Dios me dijo que yo tenía que hacer esto, yo entiendo que en este momento lo mejor para mí es esto. Pero seguimos yendo donde Dios y esperando que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios nos abra la puerta, pero no estamos dispuestos a obedecer las instrucciones que Dios nos da. Entonces Dios se acordó de Noé justamente por eso, porque Noé era un hombre justo y porque sabía que si le daba una instrucción, él la iba a cumplir, iba a hacer lo que Dios le pidiera. Ahora, ¿quiere que Dios
se acuerde de ti. Yo quiero que Dios se acuerde de mí. ¿Quiénes quieren que Dios se acuerde de cada uno de ustedes? Todos queremos que Dios se acuerde de nosotros. Entonces tenemos que mirar en la profundidad de nuestra vida y ver qué ajustes nosotros tenemos que hacer de medida, de material que debemos buscar para construir nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo yo en obediencia de lo que Dios me ha pedido? Para que Dios se acuerde de nosotros, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es obedecer a Dios. Y ahí nosotros podemos ver que dice, de los versos 13 en adelante del capítulo 6, dice, hazte un arca de madera de gofer, le harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Tenemos que calafatear nuestra vida con brea por dentro y por fuera. Y eso la va a hacer más resistente. ¿Qué está entrando a nuestra vida? ¿Con qué la estamos cubriendo? ¿Qué material estamos utilizando? ¿La está cubriendo los designios que el mundo nos está trazando o la está cubriendo el designio que Dios ha establecido sobre nosotros? Tenemos que agarrar esa brea que Dios nos da y revestirnos de la brea de Dios, no de la brea que el mundo nos ofrece solamente. Y dice entonces, de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, y una ventana harás al arca y la acabarás un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, un piso segundo y un piso tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y eso fue un proceso, porque no fue algo de la noche a la mañana. Todo lo que sucede en nuestra vida es un proceso. Así como estuvo Noé con su familia, con sus hijos, construyendo el arca, recibiendo la burla de todo el que le rodeaba, recibiendo el ataque de todo el que le rodeaba, pero él se mantuvo firme construyendo el arca. No miraba para ningún sitio, no le refutó nada. ¿Nosotros vemos alguna respuesta ahí de Noé? No, él simplemente fue y hizo lo que se le mandó. Entonces debió ser muy difícil para Noé, como para nosotros se hace difícil cuando queremos obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, andar como Dios pide que andemos en santidad, pero comenzamos a recibir la presión de todo el que nos rodea y entonces flaqueamos y comenzamos a prestar oído a esas voces que están alrededor. Sí, es cierto, tú eres un hombre, una mujer de Dios, pero demasiado fanatismo, tú no puedes estar, porque hay muchas cosas que hacer. Tú puedes ayudar a la gente de tal y tal y tal y tal manera, y Dios me ha dicho que lo haga de una manera, pero entonces viene otro y me da una idea y a mí me parece que esa idea es mejor. Y me voy desviando de donde Dios me ha trazado la pauta para hacer lo que me corresponde hacer. Y ahí está el peligro. Cuando nosotros oímos, prestamos oídos primero a nuestras propias necesidades, comenzamos a prestar oído. Segundo, a lo que nos plantea la gente que está a nuestro alrededor. Y entonces ahí comienzan los problemas. Y el agua subiendo, y el agua subiendo, y el agua subiendo. Pero el Señor nos llama la atención con esta palabra. Dice que Dios se acordó de Noé porque vio que era un hombre justo y obediente. Así que Dios quiere que nosotros obedezcamos lo que Él nos traza. Y aunque llegue el diluvio, vamos a permanecer guardados si así lo hacemos. Dios quiere que estemos dentro del arca. Y Él nos dio un arca a nosotros. Un arca que, siendo Dios, no escatimó el ser el mismo Dios para hacerse hombre. Y vino aquí a la tierra y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa arca es Jesucristo. Tenemos que permanecer a Él. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. Ese es el arca que Dios nos ha provisto una vez y para siempre, Jesucristo. Entonces, esos verbos que nosotros vemos ahí que Dios le da a Moisés, ¿están en qué modo están? En modo indicativo, ¿verdad? Harás, pondrás, dirás. Ahí Noé, mira, a ver si te parece, qué tal. Vamos a hacer el intento. No, no, no. Le está diciendo categóricamente lo que tiene que hacer. Es imperativo y Dios nos dice categóricamente lo que tenemos que hacer. Si no lo oímos, es un problema de nosotros, porque Él constantemente lo está diciendo. Entonces dice que Noé hizo exactamente todo lo que se le mandó. El verso 22 lo dice en el capítulo 6, ¿qué dice? ¿Y lo hizo cómo? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿qué hace Dios? Establece un pacto con Noé, pero no lo hizo con él solo. Dios es tan amplio en amor y en misericordia que Él se acordó de Noé, pero ¿sabe qué?
que el obrar de Noé no solo fue beneficioso para Noé. ¿Para quiénes más fue beneficioso esa forma de actuar de Noé? Para su familia. Y llega la bendición para su familia. Dice que en el capítulo 7, luego seguimos ahí el capítulo 7 y vemos el verso 7. Dijo luego Jehová a Noé, ¿entra quién? ¿Tú solo? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y en el verso 5 de ese capítulo 7 dice nuevamente que e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Miren, a veces lo que Dios manda hacer a uno no es cómodo. O era fácil fajarse, hacer un arca, ponerse a clavar, encaramarse ahí arriba y encima recibir todos los vituperios de todo el que estaba alrededor. No, no era fácil, para nada. Y que a quién le gusta estar cogiendo lucha ahí, sudado, y sabe Dios el tiempo que duró Noé haciendo y construyendo esa arca. Pero dice que hizo todo lo que le mandó Jehová, aunque tal vez no le fue muy cómodo. Y Dios pide cosas de nosotros que no siempre nos resultan cómodas, pero tenemos que hacerla en obediencia a Dios. Y fue bendecida su familia. No porque usted va a arrastrar la salvación de su familia, la salvación como tal per se, sino porque a través de usted la familia recibe esa bendición y en obediencia ellos entran, porque ustedes oyeron ahí que los hijos se pusieron a discutir y la esposa. Simplemente fue una consecuencia del mismo actuar de Noé. Noé obedeció a Dios y por consecuencia esa familia que veía lo que Dios estaba haciendo y tenía el conocimiento de la relación de Noé con Dios, entonces esa familia fue bendecida también y entró en el arca. Aunque después vemos, ¿verdad?, que suceden ciertas cosas, producto de la misma desesperación del ser humano. Pero ellos entraron al arca, ellos pudieron ponerse en oposición y decir, pero tú te estás volviendo loco, ¿y cómo es posible? Pero a nosotros no van a desheredar aquí de este vecindario, de este pueblo. No, ellos van a decir, y lo dijeron, ¿verdad?, que estaba loco. Van a decir que estamos locos, pero ellos acompañaron a Noé en esa decisión. Y es importante que nosotros lo veamos también en ese seno familiar, que cuando podamos poner de nuestra parte para acompañar a aquellas personas que están en nuestra familia, que buscan el bienestar familiar, que quieren que podamos crecer espiritualmente, porque en la familia se dan situaciones a veces en donde hay uno de la familia que desea que haya esa comunión con Dios, o dos de la familia, y algunos nos ponemos en oposición. Pero ellos fueron con su padre y con su marido, en el caso de la esposa, e hicieron lo que Dios le había mandado. Y eso se tradujo en una bendición, no solo para Noé, sino para toda su casa. Entonces, yo la pregunta que hago es, cuando nosotros nos encontremos frente a un diluvio en nuestra vida, porque llegan muchas situaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar una decisión natural, una decisión humana, o vamos a consultar con Dios y a esperar la respuesta que Dios tiene para nosotros? ¿Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado? Entonces, tenemos muchos diluvios. El diluvio de la tentación, el diluvio de la mentira, el diluvio de la enfermedad, el diluvio de la falta de perdón, el diluvio que normalmente se viste de pecado alrededor nuestro. Y nosotros podemos sucumbir a eso y ahogarnos en medio del camino. ¿Qué haremos? ¿Vamos a elegir continuar las cosas conforme a nuestra propia medida y estatura? ¿O vamos a hacerlo conforme a lo que Dios ha establecido que hagamos? Si construimos el arca conforme a como Dios nos guía, entonces vamos a estar guardados. Quizás no lo vamos a ver inmediatamente, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. El diluvio dice que rodeaba el arca. Lo interesante de esto, hermanos, es que en el capítulo 7... después que Noé construye el arca, que llega el diluvio, que se cierra la puerta, que entran los animales en pareja y ocurre todo, dice que llovió sobre la tierra. ¿Cuántos días? Vamos a ir al capítulo 7, verso 12. ¿Cuántos días hubo lluvia sobre la tierra? Eso los niños se lo saben de memoria. 40 días y 40 noches lloviendo. Me imagino la cantidad de mililitros que cayó para que la faz de la tierra se llenara, que no fue poca cosa. Si nosotros, con los últimos aguaceros que han venido, nos estamos volviendo locos, ya ustedes saben, cuando cae esa agua y vienen esas catástrofes y se nos llenan los vehículos hasta arriba y es una tragedia. Imagínense lo que llovió sobre la faz de la tierra. Entonces, dice en el verso 6 de ese mismo capítulo, retrocediendo atrás, que era Noé de ¿cuántos años? 600 años.
¿Y a cuánto lo bajó Dios? A 120. De 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Es muy repetitivo eso en ese capítulo, haciendo hincapié de que entró toda la familia, y hubo lluvia sobre la faz de la tierra. El verso 18 dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. ¿Y qué hacía el arca sobre la tierra? Flotaba el arca sobre las superficies de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Muchas veces vamos a encontrarnos cubiertos, nuestros montes, que no vamos a poder visualizar nada. Pero sobre eso nosotros tenemos que flotar, como hacía el arca. Flotar en esa obediencia que tenemos que tener delante de Dios. El arca flotaba sobre el agua. Y dice que acabado el diluvio, luego de que terminó el diluvio, ¿bajaría Noé inmediatamente del arca? No, todos sabemos que él no bajó. Entonces a veces tenemos situaciones en la vida y creemos que están resueltas. Y decimos, déjame abrir la puerta del arca, que voy para afuera. Yo voy para afuera porque ya se paró el diluvio. Se supone que ya todo tiene que estar listo y seco. Ah, pero no, no siempre es así. En este caso, dice que terminado el diluvio, no había terminado el problema, porque el agua estuvo 150 días sobre la tierra. Yo no me quiero imaginar cómo estaba esa familia con esos ánimos. ¿Ustedes se lo imaginan? Imagínese usted ahí dentro. Ay, santísimo, Dios mío. Entonces, luego en el capítulo 8 dice que después que el agua, mire, él mandó una paloma, mandó otra, abría la ventana, miraba por ahí. Y creo que son de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontremos que la situación se está resolviendo. Entonces no vayamos a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Porque a veces somos muy prestos. Ya el Señor me resolvió ese problema. Perfecto, estoy con Dios aquí orando de rodillas porque el Señor me va a ayudar con este diluvio y esta situación. Y el Señor viene y separan las aguas. Y desde que el diluvio cesa, voy para afuera y me olvidé del arca de Dios, del diluvio, de lo que Jehová me mandó, que me dio una medida, que me dijo, mira, no haga esto, no vaya por ahí o tal cosa. Y volvemos de nuevo. Hay que tomar su tiempo para esperar que sea Dios que nos diga, ya, sal, puede salir. Y fue lo que Noé hizo. Entonces, dice que se mantuvo allí. Y nosotros vemos dos tiempos aquí. El número uno es el accionar de Noé, de obedecer a Dios y caminar en fe. Él caminó en fe, no dijo nada, hizo su arca. Y lo segundo es que se mantuvo tranquilo dentro del arca, ahí trabajando con sus animalitos, dándole de comer, quizá una discusioncita entre la familia, y cuándo será que vamos a terminar, pero espérense que no nos ha dicho que salgamos. Y ahí se mantuvo tranquilo. Tenemos dos tiempos. Uno, el tiempo de obrar en fe como Dios nos manda, y el otro es el de estar quietos. Porque a veces nos somos muy dados a querer entonces, si ya Dios me dio el control, ahora me toca a mí accionar. Ya yo dejé que Dios accionara. Bueno, ya tú me dijiste lo que tenía que hacer, yo lo hice, de aquí para adelante yo soy que tomo la decisión y sé para dónde voy, porque él pudo haber salido del arca y decir, miren, es por aquí, vámonos por ahí. Pero se mantuvo quieto. Entonces, dice que después de 150 días, el verso 8, capítulo 1, ¿qué dice? El capítulo 8, verso 1. Ay, Dios mío, se acordó Dios de Noé. ¿Y sería que Dios se olvidó de Noé y lo dejó 150 días allí? ¿Ustedes creen? Bueno, ¿y qué tal Noé? Déjame ver. ¿Qué está haciendo él? Déjame ver cómo va con los animales. ¿Le estará dando comida? ¿Qué habrá pasado después de...? Se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Y cuando Dios se acordó de Noé, el verso 3 dice, y las aguas decrecían ¿cómo? ¿Cómo decrecían? Gradualmente decrecían las aguas. Entonces, no nos podemos acelerar. Tenemos nosotros que hacer lo que Dios nos manda y esperar también tiempos de que sea Dios que baje todo gradualmente, que normalmente lo hace así, porque todo es un proceso, un proceso. Así que en el verso 8, en ese mismo capítulo, en el verso 20 dice, en el verso 15, perdón, en el verso 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé,
¿Cuántos años tenía Noé? ¿Y ahora cuánto tiene? 601. En el mes primero, el día primero, las aguas se secaron sobre la tierra. Ya sí se secaron las aguas. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. 150 y pico de días. Un año después de haber cesado el diluvio, estuvo Noé ahí tranquilito esperando a que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Ahora sí sal. Tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, te vas. ¿Y cómo se va Noé? ¿Con quiénes? Con su familia, caminando allí con su familia. Todos, y dice, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El verso 20, entonces, hay una acción de Noé. Todavía Noé no ha dicho nada, señores, ¿eh? Está solamente haciendo lo que Dios le manda hacer. ¿Y qué hizo Noé en el verso 20? ¿Qué hizo? Edificó un altar a Jehová. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, todo limpio, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová ¿qué? Olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, yo puedo hacerlo, pero como quiera, es malo. Pero ¿qué sucedió? Que hubo un hombre sobre la faz de la tierra que dio una ofrenda al Señor y le fue grato su ofrenda. El olor fue grato al Señor. Así que una vez nosotros salimos del refugio a enfrentar ese mundo que nos espera con todo lo que implica, los problemas, las tentaciones, las situaciones, las enfermedades, y sentimos que el agua nos está arropando, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y que nuestra vida se convierta en una ofrenda de olor grato a Dios. Hay que hacer una introspección, ¿verdad? Así se dice. Mirarnos hacia adentro y analizarnos y decir, ¿cómo está mi vida delante de Dios en medio de esta situación? ¿Qué olor yo estoy generando ante Dios? ¿Estoy generando un buen perfume o estoy generando hedor? Y tenemos que mirarnos hacia adentro y analizarnos cómo estamos reaccionando frente a este diluvio que yo estoy viviendo, que estoy pasando. Así que nosotros tenemos 3 cosas que hacer, además de hacer eso que Noé hizo. Y dice que mientras la tierra permanecía así, que Dios permaneció el olor grato, luego nosotros vemos que Dios establece un pacto con Noé en el capítulo 9, ustedes lo pueden leer, en el verso 9 dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Vuelve la bendición de Noé y continúa arrastrando esa generación. Y dice, mi arco he puesto en las nubes, el verso 13, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y el verso 16 dice, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Pero ¿por causa de quién se acordó Dios? Por lo que hizo Noé. Lo verá. Dios puso ese arco ahí. No, quizás uno dirá, bueno, se le habrá olvidado a Dios y entonces para acordarse tiene que estar sacando el arco iris. Pero fue un pacto que hizo con Noé y fue la manera de decir, yo lo tengo pendiente, lo tengo muy presente, no por mí, el arco está para que ustedes lo vean, porque yo fui que hice el pacto, yo lo sé. Entonces yo pongo mi arco es para que ustedes sepan que yo tengo pendiente un pacto y los pactos que se hacen se cumplen. Dios los cumple. Ahora está de nosotros cumplir nuestra parte también. Y para poder cumplir esa parte, nosotros tenemos que hacer 3 cosas importantes. La número 1 es mantener la mirada puesta en el arca, en esa arca que es Jesús. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si uno mira y se desvía un poquito de la mirada hacia Cristo, hacia esa arca, nos vamos a perder. Lamentablemente. Podemos creer que estamos, pero no.
tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús. Número 2, debemos aterrizarnos y venir a los pies del Señor y recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El pastor siempre dice, cuando nosotros estamos con unos amigos que le preguntan, pero ¿cómo es que usted siendo tal cosa todavía está pastoreando una iglesia? Y él dice, bueno, lo que pasa es que yo necesito aterrizarme. A mí me gusta mucho cuando él dice esa palabra. Yo necesito aterrizarme y la única manera de yo aterrizarme cayendo los domingos allá en mi casa, porque allí yo recibo la palabra, comparto con la familia de fe y me acuerdo que yo nada soy, que soy un simple ser humano que necesito recibir. No porque yo tenga algo que dar, sino porque yo soy el que necesito recibir. Y qué bueno cuando nosotros podemos entender que es usted el que necesita recibir. Soy yo la que necesito recibir. No es un compromiso solamente, no, nosotros necesitamos recibir. Y cuando estamos aquí, cuando estamos unos con otros, y cuando estamos en el tiempo del estudio de la célula, que por eso lo vivimos invitando tanto, orando los sábados, estamos recibiendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno se conecta, algo cambia en el día. Cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos y estamos en la célula, ¿no les ha pasado a ustedes que dicen, wow, qué bueno que entré, qué palabra que recibí, yo la necesitaba? O sea que necesitamos aterrizarnos y lo hacemos aquí y alimentando nuestro espíritu. La forma de alimentar nuestro espíritu, que no me canso de decirlo y en todas las predicaciones siempre lo repito, es a través de su palabra, porque ella es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta que romper las intenciones del corazón. Si nuestro corazón se encuentra en una intención incorrecta, es la palabra de Dios la que la va a romper y nos va a guiar a buen puerto. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra en el espíritu y de la oración. Y lo otro, lo número 3, es que para que ocurra que nunca más las aguas de un diluvio nos ahoguen, no es que no van a venir, las situaciones van a venir, pero tenemos que hacer que nuestra ofrenda sea de olor grato ante el Señor, como sucedió con Moisés. Cuando nosotros presentamos ofrenda de olor grato a Dios, como hizo Noé, entonces Dios establecerá pacto con nosotros. Pondrá su arco sobre el cielo y se va a acordar. Y entonces va a decir, ay, pero verdad que Evelyn está caminando y busca la manera de que ese perfume de olor grato suba a mí. Déjame acordarme porque yo hice un pacto con ella. Y entonces Dios se acuerda y nos muestra su arco de amor, su arco de misericordia, extendiendo su mano sobre nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios levante un arco sobre su vida y se acuerde siempre? Yo sí quiero. Para eso entonces tenemos que hacer eso que hizo Noé. Obedecer a Dios y mantenernos firmes. No hacer las cosas como nos parece a nosotros, sino como Dios manda. Y cuando Dios manda algo, no hay que ir muy lejos, señores. Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. A veces creemos que sí, pero mentira. En el fondo todos sabemos cuando estamos haciendo la cosa a nuestra propia manera. Claro que lo sabemos, pero hasta los niños chiquitos lo saben. Pero somos testarudos y entendemos que nosotros tenemos la respuesta a todo y no es así. Tenemos que andar delante del Señor en obediencia y en fe y que nuestra vida pueda emanar ese perfume de olor grato para que suba al Señor y su arco sea visto sobre nosotros. Y cuando vengan esos diluvios, esas situaciones difíciles, que Dios entonces diga, wow, hice un pacto con Carol y entonces mi arco va para allá. Vamos a resolver esta situación. Así que vamos a elegir una vida de fidelidad a Dios. Y termino con este verso de Juan capítulo 15. Quiero que vayamos allí a Juan capítulo 15, en los versos 9 y 10. Si lo pueden compartir en las pantallas. El libro de San Juan capítulo 15, versos 9 y 10. Vamos a ver. Dice, vamos desde el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a permanecer en el amor de Dios, en su amor,
en su presencia, en su gracia, en su palabra. En ese tiempo que necesitamos de edificación, edificarnos unos a otros, porque eso también es permanecer en amor. Cuando tenemos hermanos con situaciones, tenemos que permanecer en amor. Y que Dios nos ayude, hermanos, a poder reestructurar nuestras vidas conforme a como Dios nos manda que sea edificada. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar y dar gracias al Señor. Porque Él nos cubre con su gracia. Estableció su pacto con nosotros. Dice que es un pacto sempiterno por los siglos de los siglos a través de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu bondad. Tu palabra dice que aunque nosotros seamos cabeza dura, tú permaneces siempre pendiente y fiel de nosotros. Gracias porque tú has establecido un pacto eterno a través de Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque te acuerdas de nosotros, a pesar de la maldad y de la violencia que vive la tierra en estos tiempos. Hay una esperanza gloriosa que tú nos has dado de vida para que entremos al arca y tú nos salvas, Señor. Esa arca poderosa que eres tú, Señor, que te hiciste hombre y viniste aquí a la tierra para salvarnos y rescatarnos, para no perecer. Podemos, Señor, venir ante ti para obedecerte y de esa manera no perecer en medio del diluvio. Danos la fuerza que necesitamos con tu Espíritu Santo. Hoy venimos ante tu presencia y te pedimos perdón, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestra voluntad que la queremos poner por encima de todo. Perdona nuestras acciones que no son de olor fragante ante ti, que no suben como olor grato y como ofrenda delante de ti. Que podamos hacer un compromiso, Señor, sin rechistar, así como Noé, totalmente tranquilos, escuchar tu voz y obedecer. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cuál es el diluvio que me está rodeando? ¿Cuál es la acción que Dios quiere que yo haga? Yo necesito obedecer. Necesito caminar en fe. Necesito vivir una vida que pueda emanar un olor grato delante de ti y ordenar mi vida, y que tanto yo como mi familia pueda ser bendecida. Que hagamos un compromiso delante de Él. Señor, ayúdanos, porque fallamos, pero te tenemos a ti y podemos levantar la mirada y mirar a la cruz del Calvario y venir a humillarnos delante de ti sobre los pies de Jesús. Cuando ponemos la mirada sobre ti, que eres el autor y consumador de la fe, las cosas comienzan a tomar sentido. Ayúdame a entender que hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Que no siempre, cuando veamos que las situaciones se resuelven de repente, tenemos también que tomarnos el tiempo de esperar la orden que tú nos das. Ya puedes salir, ya puedes caminar, ya puedes plantar, ya puedes hacer esto, ya puedes hacer aquello. Y en ese tiempo nosotros podamos entrar en una comunión perfecta contigo. En una comunión. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos encontrar lo que necesitamos hacer para que nuestra vida pueda ser conforme a como tú quieres y que podamos ayudar a otros también. Podemos invitar a otros a entrar al arca. En aquel tiempo esa arca fue cerrada por la maldad de los hombres y de las mujeres. Había mucha violencia en la tierra. Hoy hay violencia en la tierra, hay maldad. Pero Dios nos dio a través de Jesucristo la oportunidad de invitar a otros al arca. Y ahora no solo entramos solos. Todos los que nos rodean pueden entrar. Yo te invito a que entres al arca. El Señor va a guiar sobre las aguas y nos va a poner a flotar sobre el agua. Aunque vengan vientos y tempestades, vamos a flotar porque Él va con nosotros. Como decía el Señor a sus discípulos, con toda calma, mientras la tormenta reciaba, y decía: hombres de poca fe, aumenta nuestra fe, Señor, para que en medio de la tormenta sepamos que vamos a flotar allí en medio de la tribulación, porque vamos contigo. Tu vara y tu cayado son los que nos infunden aliento. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Puedes tomar asiento. No sé si